Resulta que tras 28 años, en un partido de fútbol Argentina le ganó a Brasil con Messi al frente en el Maracaná. El último maracanazo, porque después lo van a llamar Estadio Pelé. Se festejó en prácticamente todo el país y por supuesto nuestra ciudad no fue la excepción, pero este video no es para hacer un recuento de lo que pasó durante el partido, sino para hablar de otras cuestiones, como la de que rompieron el busto de Pedro Burgos que estaba en el costado de la municipalidad. La situación fue que dos muchachos se subieron al lugar, la figura se dio y se destruyó contra el piso. El busto era del militar Pedro Burgos, construido por la artista plástica ya fallecida Susana Vilardebó. Pero, ¿quién era Pedro Burgos? Burgos trabajó bajo las órdenes de Juan Manuel de Rosas y fue parte de la mal llamada Campaña del Desierto. Vino para estos lados quitándole las tierras a los nativos y cuando llegó a lo que hoy se conoce como Azul, era tierra de indios que se replegaban ante el avance de los militares y en este mismísimo lugar fundó el Fuerte Federación. Las tribus indígenas en sucesivos malones intentaron recuperar lo que era un lugar clave para las comunicaciones y aguadas de ellos, pero Pedro Burgos resistió. Junto al fuerte San Serapio Mártir de Azul fundó el pueblo, actual ciudad de Azul, que tuvo un crecimiento muy fuerte, tanto que hasta fines del siglo XIX era el pueblo más grande del sur de la provincia. Años después a Pedro Burgos lo ascendieron a coronel y después a comandante, volvió a Azul por última vez y se fue a Santos Lugares, partido del 3 de febrero, cuando fusilaron a una mujer y a un cura que se habían enamorado, y en este sentido recomiendo una película antigua llamada Camila que cuenta esta historia. Por último, Burgos combatió en la batalla de Caseros y falleció luego de las heridas de esta batalla. Resumido así nomás, ese fue Pedro Burgos, un militar que hizo lo que los militares hacían en esa época. Como te decía al principio del video, el busto de Pedro Burgos cayó al piso y se hizo pedazos. Pero hay algo que no cuadra ahí. Antes del busto de Pedro Burgos y el de Adolfo Ancina, que también estaba en ese lugar, pero no te puedo contar la historia de todos los bustos que había en Azul. Después buscate un poco si querés la historia de Adolfo Ancina, qué hizo, qué no hizo y date cuenta lo sádico y loquito que estaba. Antes del busto de Pedro Burgos y Adolfo Ancina, en ese lugar estaban los de Perón y Evita, que fueron sacados después de que asumiera la llamada Revolución Libertadora. Así se autodenominó a la dictadura cívico-militar que gobernó la República Argentina tras derrocar al presidente constitucional Juan Domingo Perón. De libertadora no tiene mucho, ya que clausura el Congreso, depone los miembros de la Corte Suprema, las autoridades provinciales, municipales y universitarias y pone en comisión a todo el Poder Judicial en este golpe de Estado iniciado el 16 de septiembre de 1955. Después de la toma del poder, en el año 55, por parte de la dictadura, que se autodenominó, como te decía, Revolución Libertadora, ellos encomendaron sacar los bustos de Perón y Evita, que es lo que hacían, tratar de barrer con la historia del peronismo, y poner ahí el de Adolfo Ancina y el del coronel Pedro Burgos. Y así nace esto de hablar un montón de Pedro Burgos. Libros escritos en su momento agrandando la historia de quien podría decirse fue alguien que cumplía órdenes de Rosas y Viamonte, un conquistador de tierras que luego serían repartidas a las familias patricias del momento, pero la historia del saqueo por ahí es otra y no me corresponde a mí contarla. ¿O acaso a alguien le importó que tiraran abajo recientemente la casa de Catriel? Igual todavía estamos esperando que en el lugar de Adolfo Ancina pongan el busto de algún afrodescendiente, un pueblo originario o de una mujer, porque según dicen, parece que no había una mujer en los bustos de ahí. Resulta que sí, pero viste cómo es esto de querer borrar la historia, o ser selectivo, ¿no? Ahora te pregunto a vos, ¿en serio querés que el busto de Pedro Burgos esté ahí? Digo, hay que poner los bustos originales, se escuchó estas semanas. ¿Realmente es el de Burgos el que importa? ¿O con el argumento ese podríamos ir más para atrás y poner los que originalmente estaban ahí? Me parece que es como te digo, que la historia que nos quieren contar es bastante selectiva.